Así transcurrieron esos años en los que cada quien nos las arreglábamos en mi familia para salir avante cada día de cada situación. Situaciones que iban desde un pleito porque ya habían roto la ventana de la calle esos vagos, digo esos vagos porque nosotros nunca fuimos de andar con los amigos ni de andar de, según mi mamá, calles. Por eso a todo aquel que salía a la calle a divertirse un rato siempre lo vimos mal. Incluso en mi casa no sé qué pasaba que algunos de los mayores relegaban y hacían a un lado a los menores. Tal vez lo hacían porque trabajaban y estudiaban a la misma vez, algo que el 80% de los jóvenes hoy no hacen y eso los orilló a madurar muy temprano. O a no querer saber de responsabilidades que ellos no solicitaron con justa razón. En el año de 1978, cuando a 2 años de la gran devaluación en México, los ratones verdes, para no variar, hacían el peor de los ridículos quedando en último lugar del mundial en Argentina. Ese año la música disco estaba en su apogeo y se escuchaba disco samba, Ríos de Babilonia, se escuchaban los Bee Gees. Y Lupita D'Alessio ganaba el OTI. Se escuchaba Lofi Sin the Air, Bacara, Mati Abazar, y se escuchaba mucho José José con su amor de discoteca. Los domingos nos chutábamos desde las 4 de la tarde México Magia y Encuentro para seguir con Siempre en domingo hasta las 10 de la noche. Y entre semana escuchábamos Tres Patines y La Tremenda Corte y el programa de televisión, El Club del Hogar, que para mí era interminable. Ese año del 78 fue el año en que otro de mis hermanos se casó. A los más chicos no nos llevaron a esa dichosa boda. No sé por qué, si todos éramos muy introvertidos y no éramos como los niños y jovencitos normales. No éramos latosos. O tal vez no nos llevaron porque no había dinero para presentarnos decorosamente de acuerdo a la situación y para no causar penas. Quiero entender que fue esa la razón por la que no nos llevaron. Y la verdad, ni nos interesó ni nos afectó en nada. Al contrario, esa tarde-noche para nosotros, para los 12 escuincles, sobrinos y tíos, que nos quedamos fue como una aventura. Hicimos de todo. Jugamos desde escondidillas hasta el ya olvidado basta. Eso creo que los niños de hoy no lo entenderían, cómo nos podíamos divertir con tan simples y hasta absurdos juegos. Esa noche escuché que los mayores y mi madre llegaban y recuerdo que todos como resortes brincamos a las camas para que nos encontraran dormidos. Y recuerdo, no sé por qué, mi sobrino el mayor le sonó duro con un cinturón a uno de sus hermanos porque no se quería dormir, no sé por qué, pero me dio un poco de risa, tal vez porque yo seguía parado y me protegía mi rango de tío a pesar de ser menor que mi sobrino mayor. A los pocos minutos llegaron los fiesteros por un día, porque nunca iban a fiestas. Tanto era nuestro respeto por las personas mayores que cuando entraron los demás nos quedamos simulando que estábamos dormidos. Solo escuchábamos detrás de la cortina que dividía el cuarto que funcionaba de recámara del cuarto que funcionaba de sala. Ahí escuchamos que discutían y solo recuerdo que mi hermana la mayor estaba pasada de copas. Si hubiera sido eso en estos tiempos, con todo gusto le hubiera hecho compañía a mi hermana y me la hubiera amanecido tomando con ella. Hubiera sido genial que eso pasara, pero para ese entonces eso era inconcebible, eso nunca lo había visto en mi familia, nunca. Y no nos dejaron ver esas escenas porque eran asuntos de grandes. En estos tiempos ya los niños no se espantan de nada, como dije, ya perdieron la capacidad de asombro. Esa noche recuerdo que mi hermana, a la que se le pasaron las copas, saltó a la calle a correr sin rumbo. Esa que fue la peor escena que me tocó ver de un mal comportamiento en mi familia. No sé, tal vez mi hermana tuvo ciertas razones para tomar de esa manera. Solo ella sabe la situación que en esos días vivía que la hizo beber de esa manera. Pero por gusto estoy seguro que no lo hizo. Creo que eso se queda a años luz de distancia de lo que ahora los hijos hacen. Ese acontecimiento es de risa comparado a lo que se ve hoy día. Claro, y como en esos días los niños y jovencitos éramos más, sí, mucho más inocentes, nos asustamos y nos asombramos mucho.
Por cierto, mi hermano ya después de casado algunas veces nos invitaba a salir, pero recuerdo que la mayoría de las veces no cumplía. Recuerdo que nos decía que el sábado a tales horas llegaba por nosotros para invitarnos, no recuerdo a dónde. Yo, no sé mis hermanos, lo esperaba con muchas ansias porque generalmente nunca salíamos a pasear. Y así llegaba la hora y nada. Pasaban los minutos y nada. Recuerdo que ya oscureciendo salía a asomarme y veía hasta la esquina de la calle para ver si ya venía a lo lejos y nunca llegaba. En esas ocasiones me quedé muy triste y muy enojado. Y más enojado cuando otro día se le ocurría aparecer para decirle a mi mamá, que se le había olvidado y que tal vez después saldríamos. Mi mamá solo se concretaba a decirle que lo habíamos esperado por mucho tiempo. Y él solo se sonreía. Eran esos días en que de súbito llegaba mi hermana a la casa con sus 8 hijos a pedir posada porque tenía problemas con su esposo. Nunca supe los verdaderos motivos, pero me imagino cuáles eran, que la orilló a salir varias veces de su casa. Entraba una nueva década. Los años 80. Se caracterizaron por una serie de atentados contra el Papa y contra Ronald Reagan, y a meses del asesinato de John Lennon. Una nueva era también para la música, la disco se iba y llegaba la música pop. Ese año en que el grupo Menudo era la sensación con Claridad, Luis Miguel debutaba en la televisión y se realizaba la boda del siglo en Inglaterra. Ese año también me pegó, ¿cómo? En que la varicela me tiró en cama y como todo buen hermano contagié a mi hermana. En esa época recuerdo que durante mucho tiempo cuando empezaba a oscurecer me daba miedo dejar mis pocos juguetes en el patio. Pensaba que les iba a pasar algo malo. Lo recuerdo bien porque esas tardes noches pasaban perdidos en el espacio y Ultraman, que por cierto yo cuidaba mi máscara de ese personaje muy celosamente. Entonces en ese horario al anochecer recogía mis juguetes y los guardaba debajo de la cama pensando en que algo malo les pasaría si los dejaba abandonados en la inmensidad de la noche. ¿Habrá sido normal ese comportamiento? Ya entrada la noche me acostaba y los soldados y luchadores los metía debajo de mis sábanas y jugaba con ellos inventando un sinfín de historias de acción y obvio los buenos siempre ganaban. Me la pasé bien porque veía mis caricaturas favoritas, Los Pitufos, El Salón de la Justicia, el Festival de Porky. Veíamos Colorina, Cachún Cachún Rara. En ese año se escuchaba mucho en el radio esa estación Estudiantes AM, Radio Cañón, Radio Variedades, Radio Amistad FM, La Pantera. Recuerdo por esos años que teníamos la sala, donde mucho tiempo fue la cocina y que terminó siendo mi cuarto muchos años. Después en ese tiempo, como a la edad de 10 años, recuerdo que un sábado por la tarde en que la televisión nos reunía, mis hermanos estaban viendo en el canal 5 el golpe de estado en Guatemala, a las 6 o 7 de la noche. Mi madre, cansada de las labores del día, se fue a dormir un rato. Y como a mí me aburrían esas noticias, sin embargo me acuerdo muy bien de los acontecimientos, me fui a acostar con ella. No tenía sueño, pero me sucedió algo muy extraño, muy curioso. Resulta que al ver a mi madre dormida, mi mente empezó a divagar. Sí. Pensaba en el día en que ella ya no estaría conmigo. La observé detenidamente pensando en qué sería de mi vida el día en que ella partiera. La observé muchos minutos y no sé qué me pasó, pero al hacerme esa imagen en mi cabeza de ella sin vida me solté a llorar desconsolado y le pedí sollozando que nunca se muriera. Y, llorando, le pedí a Dios que no se la llevara. No sé por qué nadie me escuchó llorar si ese cuarto estaba a unos cuantos metros de la sala, donde mis hermanos veían la televisión. Esa tarde, de tanto llorar y de implorar que mi madre nunca me dejara, me quedé sin fuerzas hasta que me quedé dormido. Años más tarde me preguntaba si era normal que un niño de 10 años hiciera tal cosa. No he sabido de alguien siendo niño que lo haya hecho sin un motivo. Pero descubrí como tantas cosas que no fue normal.
En ese año una de mis hermanas se fue de la casa porque no aprobaban la relación que llevaba con ese hombre. Recuerdo que se fue un día muy temprano. La recuerdo muy rebelde y desubicada, a la edad de 19 años como todo joven creyendo saber todo de la vida, recreando esa frase típica. Es mi vida. Recuerdo esa reunión que tuvieron con ella para, tal vez no lo sé, hacerla entrar en razón. No estuve ahí. Bueno, estuve a unos metros y como siempre al margen de los mayores, respetando las jerarquías. No escuché nada de lo que se dijo en aquel juicio. Ella, cuando andaba de novia, me compraba juguetes para no hablar de más y descubrirla ante mi familia con esa relación que llevaba. Yo lo sabía porque en ese tiempo iba a ver al dentista con mi otra hermana. Pero a mis hermanos les pareció inusual que de un momento a otro yo tuviera juguetes nuevos y sin ninguna razón. Y como un niño débil de carácter terminé la complicidad con mi hermana contando a detalle cómo me hice esos regalos, o más bien de esos sobornos. Para el siguiente año, 1982, entré al último grado de la primaria. Ese año en que salió José López Portillo y entraba Miguel de la Madrid, para seguir con la devaluación más grande hasta la fecha, esa devaluación que alcanzó el 100% según los especialistas. Año en que se incendia la Cineteca Nacional. Año en que Inglaterra le arrebata las Malvinas a Argentina. En ese año Italia ganaba el Mundial de Fútbol. Ese año era el final de un ciclo de 6 años en primaria. Al final de ese ciclo escolar, como era costumbre, no sé si lo sigue siendo, bailé el vals de rigor. Afortunadamente me tocó bailar con las dos niñas que me gustaban, y digo dos porque primero bailé con una y después modificó la coreografía para bailar con la otra. Sus nombres aún los recuerdo. Solo esperaba la hora del ensayo para verlas a las dos. Igual que en años anteriores cuando bailé de Azteca, repetimos al siguiente día de la celebración de fin de cursos el vals. Lo triste, para no variar, fue que mi pareja de baile nunca llegó. Qué mal me sentí. Era la primera vez que me plantaban. Igual sentí que la gente me miraba con pena porque mi pareja no se presentó. Y mi madre, todavía con el ánimo de no hacerme sentir mal, me dijo: no te preocupes, aunque sea baila solo. Después de ese plantón, la fui a buscar a su casa, aunque realmente no sabía dónde vivía, solo sabía la calle. Pero aprovechaba cuando mi mamá me mandaba a comprar las tortillas y corriendo iba hasta la otra colonia a investigar a ver si de casualidad la veía. Nunca la volví a ver. En aquella época mi mamá asistía a un templo espiritista, que por cierto era aburridísimo. Claro, a un niño nunca le va a interesar la religión. Pero pienso que a mi madre le llamaba la atención refugiarse en alguna creencia religiosa. Ya en 1983, año en que muere Dolores del Río, año en que el OTI lo gana María Medina con su compás de espera y César Costa es el gran perdedor con Tierno. En ese año comienza la devaluación progresiva del peso, se escuchaba ¿y cómo es él? Fama, Richie Poveri, Karma Camaleón, fotografía con Oscar Atié, Decídete Luis Miguel, celos Daniela Romo. Eso era parte de lo que se escuchaba. Y ese año en que entré a la secundaria, los chicos y los chamos le hacían competencia a menudo. No sé si nos pasa a todos, pero ya me sentía grande. Ya podía ser parte de las pláticas de mayores. Pláticas que se basaban en materias realmente importantes, no cosas de niños. Que el maestro de física, que si la maestra de inglés, que si laboratorio, etc. Ahora sí podía interactuar con los grandes.